vamos a hablar de distintos tipos de organismos benéficos, ¿sí? Eh, Vamos a empezar hablando de microorganismos, ¿sí? ¿Cuáles conocen ustedes eh, benéficos? Si hablamos de microorganismos, ¿sí? Que de acá habría que poner organismos porque después hablamos de otros. Micorrizas, por ejemplo. Las micorrizas. ¿Qué son las micorrizas? Hongos. ¿Cómo? ¿Está bien? ¿Qué? No escuché. Son hongos. Hongos. Bien. Son hongos Hongos benéficos. benéficos. Bien. ¿Qué otros conocen? Y hongos entomopatógenos, que se comen otros hongos que son dañinos. Sí. ¿Algún otro? Hay unas bacterias, no sé si... Las que participan en el proceso del nitrógeno. Ahí va, las Género Rhizobium. Rhizobium, ahí va. Eso. Eh, entonces tenemos rizobios, ¿sí? Que participan de la fijación del nitrógeno, ¿sí? Del nitrógeno atmosférico, los hongos micorrízicos y los endofitos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Vamos a arrancar hablando de los rizobios, ¿sí? Que son bastante importantes, sí, hay un montón de especies distintas que tienen estos tres grupos de los que estamos hablando, ¿sí? ¿Sí? Las micorrizas, endofitos y rhizobium, generan simbiosis, ¿sí? Generan una relación que llamamos simbiótica con la planta. ¿Qué significa simbiótica? Es una simbiosis que es mutualista. ¿Qué significa eso? Que el beneficio tiene que ser para ambos integrantes, ¿sí? Entonces, las plantas tienen un beneficio en esa interacción, pero el organismo, ¿sí? También tiene un beneficio, ¿sí? Entonces, tenemos distintos tipos de beneficios, ¿sí? Beneficios puede ser provisión de algo, ¿sí? O puede ser la protección, o puede ser la tolerancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno piensa en el rhizobium, bueno, ¿cuál es el beneficio que le da a la planta? Bueno, le provee de nitrógeno. ¿Y la bacteria qué beneficio tiene? Bueno, por un lado tiene protección, por otro lado también se provee de algo. ¿De qué se provee la bacteria? Glucosa. De glucosa, de azúcares, ¿sí? Entonces, eh, el beneficio es de ambos lados, ¿sí? Y logran tener una relación simbiótica porque ninguna de los dos pasa a ser, por ejemplo, que Rhizobium se alimente de la glucosa de la planta. Bueno, es un beneficio para Rhizobium, pero de algún modo es una pérdida para la planta. Bueno, eso tiene que mantenerse con ciertos niveles, ¿sí? Tiene que estar controlado. Si Rhizobium fuese una bacteria que de golpe empieza a colonizar más las raíces y se come todos los azúcares, bueno, terminaría siendo perjudicial para la planta, ¿sí? Entonces, la idea de o después de millones de años lo que surge son relaciones simbióticas en donde se establece una especie de balance entre cuánto hay de uno y cuánto hay de la otra, ¿sí? Entonces, en términos generales, nosotros encontramos en los ecosistemas un montón de bacterias que son capaces de fijar nitrógeno atmosférico, ¿sí? ¿Cuál es el tema con el nitrógeno? En la atmósfera tenemos un montón de nitrógeno, ¿sí? En el aire hay un montón de nitrógeno. El tema es que ese nitrógeno es gaseoso, ¿sí? Las plantas no pueden absorberlo, ¿sí? Para que las plantas la puedan absorber, tienen que estar como nitrato, ¿sí? Las plantas absorben nitrato. Entonces, lo que hace falta es que ese nitrógeno vaya a la planta, llegue a la planta de otra forma, ¿sí? Bueno, por suerte existen un montón de bacterias que pueden
fijar ese nitrógeno atmosférico, ¿sí? La gran mayoría de esas bacterias son de vida libre, ¿sí? Las de vida libre, ¿sí? Están en el suelo y lo que hacen es fijan ese nitrógeno, y ese nitrógeno después en el suelo es muchas veces pasado a nitrato, nitrito, ¿sí? Primero a nitrito y después a nitrato, ¿sí? Que son las bacterias nitrificantes. Ahora, en cantidad, ¿sí? Las bacterias libres que fijan nitrógeno, si no, son, no es importante la cantidad de nitrógeno que fijan de la atmósfera, ¿sí? En magnitud. ¿Por qué? Porque fijar nitrógeno atmosférico es muy costoso para la bacteria, ¿sí? Entonces, las que lograron generar una simbiosis con la planta y conseguir recursos, ¿sí? Conseguir nutrientes de la planta, fueron como mucho más exitosas en magnitud, ¿sí? Entonces pueden fijar un montón de nitrógeno gracias a que pueden consumir los azúcares de la planta, ¿sí? Entonces, las que son libres, ¿sí? Hay un montón, pero no logran fijar tanta cantidad, ¿sí? Cuando uno piensa en la cantidad total que se fija de nitrógeno atmosférico, ¿sí? Más o menos el 80% es gracias a las bacterias que son simbiontes, ¿sí? Si bien hay un montón de especies distintas libres, lo que pueden fijar en magnitud no es tanto porque es algo que es muy costoso, ¿sí? Las simbiontes, gracias a que se generó esa relación simbiótica, consiguen energía de las plantas, ¿sí? de los azúcares de las plantas, y entonces logran producir esa fijación que es muy costosa, energéticamente costosa, ¿no? Significa que consume mucho ATP la fijación, gracias a esa simbiosis. Las más conocidas son las de Rhizobium, ¿sí? Que son las leguminosas, ¿sí? No cualquier planta establece estas relaciones simbióticas, solo las leguminosas, ¿sí? Son las que establecen relaciones simbióticas con bacterias del género Rhizobium, ¿sí? Después hay otras menos conocidas, como son algunos arbustos leñosos o algunos árboles que tienen simbiosis con actinomicetos, ¿sí? Esas no son bacterias, sino son tipos de hongos, ¿sí? Franquia, de llamarse, que también fijan nitrógeno atmosférico, ¿sí? Y después hay otros tipos de plantas, hay algunas especies de gimnosperma o el hecho de soya que tiene simbiosis con algunas cianobacterias que también fijan nitrógeno, ¿sí? Pero estos son como ejemplos más chiquititos, ¿sí? En magnitud son mucho menos frecuentes, ¿sí? Son muy particulares. En cambio, las leguminosas hay un montón, ¿sí? Y hay un montón de Rhizobium distintos que establecen distintos tipos de relaciones simbióticas con las distintas leguminosas. Y entonces son como las más conocidas y son las que en magnitud son las más importantes, ¿no? Acá tenemos una lista de distintas especies del género de rhizobios, ¿sí? Que son un montonazo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función principal, ¿sí? Por lo menos para nosotros, de esta simbiosis? Es la fijación del nitrógeno atmosférico, ¿sí? Entonces, esta fijación es muy costosa energéticamente y entonces el gran éxito que tuvo esta relación simbiótica, ¿sí? Que por eso en la selección se logró mantener y hay un montón de relaciones simbióticas que tienen un montón de leguminosas distintas, es gracias a que algo que es muy costoso se logra hacer gracias a esta relación simbiótica, a que la bacteria logra conseguir recursos de la planta y la planta logra conseguir un recurso también muy importante que es el nitrógeno, que suele ser, ¿se acuerdan cuando hablábamos de nutrientes? Suele ser un nutriente que está en deficiencia en los suelos. ¿Por qué? Porque se utiliza mucho por las plantas. Las plantas usan tanta cantidad de nitrógeno que suele ser
un nutriente que entre en limitación bastante comúnmente. Bueno, las leguminosas no tienen ese problema porque logran hacer esta simbiosis, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Las bacterias, ¿sí?, entran adentro de las células de las raíces, ¿sí? Se generan unos nódulos, ¿sí? ¿Vieron? A ver, acá está la fotito, ¿sí? Unos nódulos que son en realidad una masa de células de la planta, de la raíz, ¿sí? Estos nódulos son estimulados cuando ocurre la simbiosis, ¿sí? Cuando aparece la bacteria, se produce esa nodulación, ¿sí? Y adentro de esos nódulos, que es como una masa amorfa, ¿sí?, de células de la planta, ahí adentro viven las bacterias, ¿sí? Y entonces las bacterias fijan el nitrógeno gaseoso, ¿sí? Y se lo liberan a las plantas, ¿sí? Y ese nitrógeno va a parar al xilema de la planta, ¿sí? Y se distribuye por toda la planta, y del floema vienen los azúcares, que son los que consume la bacteria, ¿sí? Entonces, en esos nódulos, ¿sí?, las bacterias viven, y entonces las bacterias consiguen azúcares y también protección, porque están viviendo ahí adentro, ¿sí?, y están súper protegidas. Por otro lado, las plantas mantienen esa relación porque consiguen nitrógeno, ¿sí? Entonces, hay distintos tipos de nódulos, ¿sí? Hay unos que se llaman determinados, que tienen esta formita, ¿sí?, bien redonditas, y otros son indeterminados, que tienen más tipo esta formita, ¿sí?, que no es una bolita tan clara. Distintos tipos de especies tienen distintos tipos de nódulos con distintos tipos de rhizobium, ¿sí? Y algo que es muy importante es esto de regular esa nodulación, ¿sí? Existe en la planta una especie de señales y bastantes factores que regulan la nodulación. ¿Por qué es importante? Porque si la nodulación se va de mambo, ¿sí?, y se llena de bacterias, que está bien, fijan un montón de nitrógeno, pero que consumen azúcares, dejaría de ser esto una simbiosis y pasaría a ser un ataque de patógenos, ¿sí? Como por ejemplo ocurre con algunas especies como Agrobacterium, que es más de hoja, pero, o Rhizobacterium creo que se llama, y que terminan formando unos nódulos, pero que infectan a la planta, ¿sí? Acá es muy importante que se formen estos nódulos, pero que estén controlados, ¿sí? Bueno, ¿cómo ocurre esa regulación? Tiene que ver también con la hormona jasmónica, ¿sí? El ácido jasmónico también de algún modo participa de esa regulación. ¿Qué significa eso? Que cuando ocurre, ¿sí?, la infección de la bacteria, porque la bacteria en un punto está infectando a la planta, se dispara el jasmónico, pero se dispara de un modo distinto, que lo que logra hacer es, bueno, regular e inhibir la nodulación un poco. Entonces hay un balance siempre de cuánto se permite y cuánto no se permite, ¿sí?, que crezcan esos nódulos, ¿sí? Y entonces, nada, después de millones de años se logró mantener un equilibrio en donde la bacteria infecta un poco la planta, pero no se zarpa y no la mata, ¿sí? Las micorrizas, en cambio, en las micorrizas pasa algo parecido, ahora vamos a ver. Las micorrizas son, como decíamos hoy, son hongos, ¿sí? Hongos que de algún modo también infectan las plantas, ¿sí? Pero que logran también que esa infección no sea perjudicial, ¿sí? Y logran entonces una relación simbiótica, ¿sí?, en donde el hongo recibe de la planta también azúcares y protección, y la planta recibe una serie de ventajas que está bastante en estudio, porque son varias distintas, no es una sola cosa, ¿sí?
Las más conocidas o lo más conocido tiene que ver con que la interacción con micorrizas le permite a las plantas absorber un montón de nutrientes, ¿sí? Que no podrían absorber sin esas micorrizas, ¿sí? También hay muchas cuestiones que tienen que ver con la defensa, ¿sí? Aumentan las defensas de las plantas cuando están en simbiosis. Y hay varias cosas que se van descubriendo cada vez más, ¿sí? De esta relación simbiótica que tienen las micorrizas. Tenemos dos tipos de micorrizas, ¿sí? Ectomicorrizas, en donde las hifas, ¿sí? Del hongo rodean las puntas de las raíces, pero no se meten adentro de la célula, ¿sí? Y las endomicorrizas, que son las micorrizas que sí ingresan a las células, ¿sí? Como les decía, una gran parte de las ventajas que le dan las micorrizas de las plantas es la de aumentar la nutrición mineral, ¿sí? La absorción de un montón de nutrientes, pero también la de aumentar las defensas, ¿sí? Lo que se vio principalmente es que las plantas cuando están micorrizadas, ¿sí? Suelen ser más resistentes a los patógenos, ¿sí? Y en parte eso puede tener que ver con que están mejor nutridas, ¿sí? Pero también tiene que ver, ¿sí? Esto es algo que se encontró no hace tanto, digo, en los últimos 10, 15 años tal vez, en que aumentan las defensas, ¿sí? Aumenta algo que se llama el priming, ¿sí? Que es como que las plantas, cuando ya están en una relación simbiótica con un hongo, ¿sí? El hongo dispara, digamos, si el hongo fuese no lo vimos, pero dentro de los patógenos, los hongos son patógenos, muchos hongos son patógenos, ¿no? Y disparan las defensas de la planta. Bueno, la relación simbiótica con las micorrizas mantiene ciertos niveles de defensa, ¿sí? Ciertos niveles de jasmónico y etileno como semi-inducidos, ¿sí? Y entonces eso hace que las plantas sean más resistentes a muchos patógenos, ¿sí? Las micorrizas, ¿sí? Estos hongos suelen ser más bien generalistas, ¿sí? O sea, hacen simbiosis con un montón de plantas. No es como Rhizobium, por ejemplo, que solo tienen simbiosis con las leguminosas y nada más, ¿sí? Otro tipo de plantas, olvídense, por lo menos por ahora, que se conozcan. Las micorrizas, ¿sí? Se asocian a un montón de plantas distintas, ¿sí? Y algo que tienen es que exploran, ¿sí? Crecen también en el suelo, no solo en las plantas. Entonces, se termina generando, ¿sí? En general, una red, ¿sí? En los suelos, una red que lo que hacen es conectar a las plantas con otras plantas y conectarlas con una gran porción del suelo, ¿sí? Entonces, acá en este dibujito, ¿sí? Tenemos distintas especies. Entonces uno puede tener, por un lado, conexión entre plantas a través de las micorrizas, pero después también la exploración de un montón de suelo en donde la planta sola, sin las micorrizas, no llegaría, ¿sí? Yo tengo un nutriente acá, si la raíz de la planta está acá, bueno, el nutriente que está acá no llega, ¿sí? Porque puede llegar un poco por agua, pero llega a lo que está más o menos cerca. En cambio, si las micorrizas llegan acá, bueno, las micorrizas pueden absorber un nutriente que está acá y llevarlo hasta la planta, ¿sí? Bueno, eso es lo que tiene, entre otras cosas, las micorrizas, que exploran un montón de suelo, ¿sí? Montón, gran cantidad de suelo. Entonces, eso genera que aumente mucho la nutrición de las plantas, ¿sí? ¿Y la nutrición de qué? Y muchas veces de la nutrición de elementos que son muy inmóviles, ¿sí? Que a la planta le cuesta absorberlo, ¿sí? Por ejemplo, el fósforo, ¿sí? El fósforo, el nitrógeno, por ejemplo. El nitrógeno, uno de los temas que tiene, bueno, es que suele ser muchas veces limitante porque las plantas los usan mucho, pero el nitrógeno es súper móvil, ¿sí? Entonces, si hay nitrógeno en el suelo, llega rápido
por flujo nasal junto con el agua, ¿sí? El fósforo, por ejemplo, no, le cuesta mucho más moverse en la solución del suelo. Bueno, el fósforo es uno de los nutrientes que aportan bastante las micorrizas, ¿sí? Porque las micorrizas lo absorben y el fósforo se mueve dentro de la micorriza y llega hasta las raíces de las plantas, ¿sí? Entonces permite mucho mejor la absorción de nitrógeno, de fósforo, la absorción de zinc también, ¿sí? Y hay un montón de distintos nutrientes, ¿sí? Que se suele ver muy favorecida con estas interacciones de micorrizas. El nitrógeno, por ejemplo, no es algo que se favorezca mucho con las micorrizas, ¿sí? Porque el nitrógeno, el problema que tiene en general es que falta directamente en el suelo, ¿sí? No que no puede ser absorbido por las plantas, ¿sí? Como les decía hoy, hay ectomicorrizas y endomicorrizas, ¿sí? Las endo, fíjense, el hongo que está acá, la hifa, ¿no? Crece y se mete adentro de las células, ¿ven? Se meten y crecen adentro de las células. Las ectomicorrizas, en cambio, no, pueden ingresar a la raíz por el apoplasto, digamos, pero nunca ingresa dentro del citoplasma, ¿sí? Y se mantiene mucho más crecido como afuera, ¿sí? De la raíz, ¿sí? Profe, Sí. una pregunta. ¿Tienen distintas funciones? ¿O uno es mejor que otro? No, son distintos tipos de interacciones y sí tienen los distintos hongos tienen distintos tipos de interacciones. Uno cuando lo estudiamos acá como una cuestión medio general, pero la verdad es que después hay que ir como a trabajos particulares de qué es lo que una determinada micorriza, ¿sí? Un determinado hongo en interacción con una determinada planta, qué es lo que le provee a esa planta, ¿sí? Entonces uno puede tener, no siempre se ve, no es que todos los nutrientes aumentan en una planta que tiene una simbiosis con una ectomicorriza particular, ¿no? Capaz la simbiosis le aumenta mucho el fósforo y el azufre y otras cosas no, ¿sí? Es como después hay particularidades con eso. Pero ahí hay que ir ya a estudios más particulares de las relaciones simbióticas entre sí, ¿sí? Entonces se estudia bastante eso, pero viendo una especie de planta con una especie de hongo o un conjunto de especies de hongos, que a veces se hace, ¿sí? Sí, porque yo hace poquito compré micorrizas, pero no me especifica ¿Qué son? si es una o es otra. Y en general ahí venden un mix de 2 o 3. Como son generalistas las micorrizas, ¿sí? Vos en general logran hacer simbiosis con un grupo de plantas muy variadas, ¿sí? Ahora, esa interacción, ¿qué beneficio trae? Bueno, es medio que mucho de esto se está estudiando, ¿sí? No es algo que se sepa hace tanto, ¿sí? Está, Yo te gracias, digo, profe. hará unos 15 años que se empezaron a estudiar más fuertemente las interacciones con micorrizas. Antes, no sé, 15, 20 años, ¿sí? Antes se sabía muy poco. Y todavía falta mucho por saber. Pero bueno, es más o menos generalidades de lo que se ha ido viendo en distintas cosas, que aumenta la nutrición mineral, que aumentan las defensas, ¿sí? Pero sí, y digamos, bueno, muchas veces uno compra y te dice qué especies de micorrizas hay, a veces no. Y en realidad, naturalmente surgen las interacciones, ¿sí? Muchas veces no hace falta agregar micorrizas. Pero bueno, uno puede a veces generar un aumento poniéndole, porque qué sé yo, depende en qué suelo esté y qué situación esté, qué sé yo, puede que no se genere, ¿sí? Pero sí.
Bueno, esto es más o menos lo mismo. Hay como una especie de priming. Esto es medio parecido a lo que yo les decía hoy con Rhizobium, ¿no? La interacción simbiótica, ¿sí? Para que sea exitosa, tiene que tener un cierto control, ¿sí? Porque la Rhizobium, si se descontrola, termina infectando a la planta, ¿sí? Y siendo un patógeno y no una relación simbiótica, ¿sí? Para que pueda ocurrir esa relación simbiótica, la nodulación, la formación de nódulos tiene que estar un poco controlada, ¿sí? No puede irse al diablo. Bueno, con las micorrizas pasa lo mismo, ¿sí? Si las micorrizas de golpe infectan y se meten en toda la raíz, bueno, terminaría siendo un hongo patógeno, ¿sí? Perjudicial. Bueno, eso no ocurre en las micorrizas y termina ocurriendo una relación simbiótica porque existe una especie de control, ¿sí? Hay como una especie de señalización de hormonas que mantienen medio controlada esa interacción. Bueno, esa respuesta más o menos que está como inducida por esta interacción con los hongos micorríticos, termina generándole a la planta, ¿sí? Lo que se llama una especie de priming, que la planta ya está con las defensas ahí medias prendidas. Y entonces eso lo que se vio es que genera como una especie de resistencia sistémica inducida medio ahí prendida, que cuando viene algún patógeno, ¿sí? Los niveles de respuesta son mucho más rápidos, ¿sí? La producción de ácido jasmónico y la respuesta que puede tener la planta es mucho más rápida, ¿sí? Entonces, por eso es que esa interacción con las micorrizas mantienen a las plantas como en cierta alerta y generan que las plantas, la respuesta a los patógenos sea mucho más rápido y que las plantas entonces sean más tolerantes, no, más que se defiendan mucho más rápido, ¿sí? Que más resistentes, no salía la palabra. Que las plantas, cuando están en interacción con las micorrizas, sean más resistentes al ataque de patógenos, ¿sí? ¿Por qué? Y de herbívoros también, porque tienen semiprendida esa resistencia sistémica inducida, ¿sí? Entonces, eso es capaz de las cosas que se han visto más últimamente, ¿sí? Que se está estudiando bastante, pero que son las cosas que se están estudiando más ahora, ¿sí? ¿Cómo es que está, por qué es que está eso prendido? Y medio que tiene que ver con eso, ¿sí? Con que la interacción simbiótica, ¿sí? Que tiene que ser de algún modo regulada, prende de algún modo esa resistencia sistémica y eso hace que la planta esté más preparada frente al ataque de algún patógeno, ¿sí? Bueno, los últimos microorganismos que vamos a ver son los endofitos, ¿sí? Que son los menos conocidos, ¿sí? Y son de los que menos se sabe, ¿sí? Y que se conocen algunas asociaciones con endofitos que se van conociendo cada vez más, pero bueno, como les digo, es de lo que menos se sabe, ¿sí? Los endofitos, ¿qué tipo de microorganismos son? Bueno, pueden ser hongos o pueden ser bacterias, ¿sí? Y lo que tienen es que viven a veces parte de su ciclo de vida y a veces el ciclo de vida entero, ¿sí? Adentro del tejido vegetal, ¿sí? Y causan infecciones que son asintomáticas, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, vemos un endofito que crece, ¿sí? En el apoplasto, ¿sí? No ingresa dentro de las células, pero crece todo en el apoplasto, ¿sí? Acá tenemos otro que sí ingresa en las células, ¿sí? Y crece adentro de las células, ¿sí? Pero uno lo ve eso en el microscopio, pero no tiene ningún síntoma la planta, ¿sí? Uno la planta la ve normalmente, ¿sí? Esto se encontró
se encuentran cuando se empiezan a estudiar las plantas, qué es lo que hay adentro, ¿sí? Y ahí se empiezan a encontrar que hay un montón de bichos que viven adentro de las plantas que no le generan ningún síntoma, ¿sí? La infección, ¿sí? Digamos, uno habla de infección porque ingresan a la planta, ¿sí? E infectan de algún modo, pero no producen un síntoma, ¿sí? Las micorrizas, por ejemplo, no se consideran endofitos. ¿Por qué? Porque la asociación con micorrizas deforman un poco la raíz. Entonces eso hace que a alguien se le prendió, me parece, algo que hace eco. ¿Puede ser? Ahí está, gracias. Entonces, las micorrizas no son consideradas endofitos, ¿sí? Son hongos que ingresan también a la planta, pero tienen algún tipo de deformación con la raíz. Entonces, uno no la considera como endofito. Pero después hay un montón de otras especies, ¿sí? Que ya sean bacterias o hongos, que se encuentran viviendo dentro de la planta y que no tienen ningún tipo de síntoma en la planta, ¿sí? Uno lo ve cuando lo ve en el microscopio el bicho, pero si no, no se daría cuenta, ¿sí? Por eso se encontraron hace relativamente muy poco, ¿sí? Y se van encontrando cada vez más endofitos y están en mucho estudio, ¿sí? Para ver qué, porque de algún modo es una relación simbiótica, porque infectan a la planta pero no le generan ningún problema, ¿sí? Y la planta no los mata, ¿sí? Conviven. Entonces, bueno, hay una relación simbiótica ahí, ¿sí? ¿Qué obtiene el hongo? ¿Sí? El hongo o la bacteria, en realidad. Hospedaje, alimento, protección, ¿sí? Medio que en todas estas relaciones simbióticas que estamos viendo, el simbionte, el microorganismo obtiene todo esto siempre, ¿sí? Hospedaje, alimentación, protección, ¿sí? La planta, ¿qué obtiene? Bueno, ahí es muy variable, ¿sí? Los endofitos se han encontrado distintos beneficios que tienen las distintas relaciones simbióticas, ¿sí? Con estos endofitos. En algunos casos hay un aumento de la biomasa de la planta, en otros casos hay un aumento en la resistencia, esta relación simbiótica genera un aumento de resistencia a sequías, ¿sí? O generan la producción de ciertos metabolitos tóxicos que le permiten defenderse de ciertos depredadores, ¿sí? O de ciertos hongos patógenos. Entonces, esto es bastante más variable, ¿sí? Como les digo, están en estudio porque se van encontrando hace relativamente poco estas cosas, ¿sí? Muchos endofitos que viven adentro de las plantas generan defensas antiherbívoros, ¿sí? Y entonces producen metabolitos, por ejemplo, que no le gustan a los herbívoros, ¿sí? O que retrasan el crecimiento de los herbívoros, y entonces muchas gramíneas se pueden defender, ¿sí? De un montón de herbívoros gracias a que tienen relaciones simbióticas con estos endofitos, ¿sí? Y nada, la interacción, ¿sí? Entre estas relaciones simbióticas, entre las distintas relaciones simbióticas, ¿sí? Las micorrizas, los rhizobios, los endofitos, es bastante interesante cuando uno quiere, ¿sí? Generar ciertos tipos de manejo, ¿sí? Entre plantas que vayan rotando en un cultivo, ¿sí? Entonces está bueno tener distintos tipos de rotaciones, distintos tipos de plantas, por ejemplo, rotar capaz algunas gramíneas que tienen estos endofitos con leguminosas que tienen interacciones con Rhizobium para ir teniendo distintos tipos de manejos que permiten, ¿sí? Manejar mucho mejor la nutrición de las plantas, ¿sí? Por lo que produce, por ejemplo, esta interacción con los distintos organismos, ¿sí? Nada, de los endofitos se conoce algo, pero muy poco, ¿sí? Hay estudios, hay varios trabajos, pero se va conociendo recién ahora, ¿sí? Qué cosas hay. De lo que más se conoce, cuestiones que tienen que ver con defensas, ¿sí? Que le generan defensas a las plantas frente a herbívoros,
también hay bastante de cuestiones con sequía y otras cosas, pero se van encontrando, ¿sí? Las distintas cosas. Y bueno, con esto terminamos la parte que es, tenemos un ratito más, ¿no? Lo que sería interacción con microorganismos, ¿sí? Y después tenemos otros tipos de interacciones con organismos, ¿sí? Como por ejemplo con insectos benéficos, ¿sí? De vuelta, acá lo de benéfico y perjudicial, de vuelta, es una concepción antrópica, ¿sí? Nosotros ponemos esa idea de benéfico perjudicial y que tiene que ver con si afecta o si beneficia a los sistemas agrícolas, ¿sí? Hay distintos tipos de manejo que uno puede hacer, ¿sí? Puede ser un manejo más integrado de plagas, un manejo más agroecológico de plagas, ¿sí? Que involucra, ¿sí? A un montón de estos insectos que nosotros llamamos benéficos, ¿sí? Y hay, por ejemplo, distintas estrategias de control biológico, ¿sí? Que utiliza, ¿sí? A estos insectos. Los benéficos son estos que nosotros llamamos que son predadores de herbívoros, ¿sí? Entonces, sí, en general son de herbívoros, ¿sí? De distintas plagas. Entonces, hay cosas que tienen que ver con el control biológico que se llama aumentativo, ¿sí? En muchos invernaderos se utiliza, que es la de liberar, ¿sí? Comprar de algún modo estos insectos que son predadores de herbívoros, ¿sí? Y liberarlos en un invernáculo, ¿sí? Para combatir a los herbívoros sin tener que estar metiendo agroquímicos, ¿sí? Sin tener que estar metiendo un insecticida, ¿sí? Entonces, tiene ciertas ventajas este tipo de control biológico, que uno no mete un agroquímico, pero tiene algunas desventajas, ¿sí? Que uno termina igual dependiendo del insumo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está bien, no estoy comprando un agroquímico, pero estoy comprando un bicho que lo uso como control biológico, ¿sí? Entonces, no es muy agroecológico, por ejemplo, este tipo de estrategia. Pero bueno, sí es más orgánica, de algún modo, ¿sí? Porque Profesora, sí. puede ocurrir que introduzcan en una zona de cultivo alguno de estos insectos, digamos, ¿no? Sí. Pero ¿y qué pasa si después son demasiados y atacan a las especies benéficas? ¿Puede ocurrir eso? Que el benéfico que introducís ataque a otros benéficos. Esa es la Claro, pregunta. creo que en algún momento leí algo de unas avispas que se introducían en ciertas zonas de cultivo porque atacaban a las moscas blancas que atacan la fruta. Sí. Pero ¿qué pasa si esa cantidad de avispas que introducen es demasiada y se vuelve en contra eso? Bueno, en general, siempre que se introduce así artificialmente algún bicho para controlar alguna plaga, a la larga suele terminar bastante mal. Hay varios ejemplos, ¿sí? No tanto para cuestiones a veces de insectos, sino que hay distintos ejemplos con que afecta la cadena trófica de alguna otra cosa, sí, hay un montón de ejemplos con esas cosas. En el norte pasó con los cactus. Introdujeron, no me acuerdo bien qué habían introducido, creo que introdujeron un ave para que se coma una larvita que estaba comiendo a los cactus, y al final el ave ese, no sé si terminó comiéndose las semillas de... No sé, había algo así de los cactus. La cuestión es que terminó generando más problemas de los que pudieron solucionar. En general, introducir especies exóticas, ¿sí? Es problemático, ¿sí? Entonces, por eso está bueno lo que se llama más el control biológico por conservación,
que lo que uno trata ahí es de modificar el ambiente para generar hábitats para que estos insectos benéficos se puedan reproducir solos, ¿sí? Y entonces ahí uno establece una relación más ecológica, en donde no es que dejas de tener la plaga, sino que se va controlando, ¿sí? Porque la realidad es que en realidad uno, digo, para hacer algo más agroecológico, ¿sí? Idealmente uno lo que tiene que tratar de llegar es a equilibrios en donde se conviva, ¿sí? Se conviva tanto con los herbívoros como con los patógenos, ¿sí? Entonces, conseguir una situación, ¿sí? Que no es fácil, llegar a esas situaciones, pero conseguir tener un ambiente en donde uno puede cultivar lo que uno quiere cultivar, en donde uno va a estar modificando, porque es imposible que sea totalmente natural, porque si no entonces no vamos a estar cultivando y cosechando lo que necesitamos, pero que se pueda generar un ambiente en donde haya naturalmente predadores de las plagas, ¿sí? Entonces no se te descontrolan las plagas, ¿sí? Entonces uno puede tener herbívoros, entonces uno ahí va a tener que, capaz no maximiza el rendimiento, ¿sí? O capaz uno tiene frutos que tienen manchitas y que tienen, vieron que los frutos en general que son más agroecológicos no son como los de la verdulería, que se ven así perfectos, divinos, sin ningún bicho. ¿Por qué? Porque bueno, siempre tenés algún bicho que te está comiendo y qué sé yo. La cuestión es que no se te generen una plaga que te destruye todo el cultivo, ¿sí? Puede que te reduzca un poco el rendimiento, pero la idea es poder convivir con esas cosas, ¿sí? Entonces, el control biológico por conservación, no dependés de estar metiéndole, no estás necesitando comprar un insumo, ¿sí? Pero bueno, lleva mucho más tiempo y hace falta saber mucho más, ¿sí? Tener mucho más conocimiento de las interacciones para ver qué tipo de plantas hace falta introducir para que favorecer, por ejemplo, el desarrollo de estos insectos benéficos, ¿sí? Pero bueno, si bien lleva mucho más tiempo y personal calificado, ¿sí? Bueno, para eso están estudiando también muchos de ustedes. La idea es esa, es llegar a poder hacer este tipo de modificar el ambiente para que sea más un equilibrio entre las especies, ¿sí? Y no tratar de eliminar de la faz de la tierra las plagas, porque una que no las eliminamos con los agroquímicos, ¿sí? Tampoco. Y no estar, digamos, contaminando todo el tiempo y generando todos los problemas que trae el uso de agroquímicos. ¿Sí? Pero bueno, en un invernáculo capaz es difícil estas cosas y a veces, bueno, tampoco está mal utilizar, qué sé yo, control biológico, ¿sí? De tirar cada tanto ciertos insectos para controlar las plagas y evitarse los agroquímicos, ¿sí? Son distintas estrategias y depende qué es lo que uno hace, lo que uno puede hacer, es lo que termina generándose, ¿sí? Acá hay ejemplos de distintos, los paso medio rápido, ¿sí? De distintos insectos benéficos, ¿sí? Que suelen usarse bastante como control biológico, ¿sí? Se consigue en general, se suelen conseguir lugares en donde los crían, ¿sí? Y los venden o te los pueden pasar. Una es la de, no sé si la vieron, esta avispita, ¿sí? En Carcia, que lo que hace es ponerle, infectar a los pulgones, ¿sí? Afidius también, para la mosca blanca, ¿sí? Los parasitan, ¿sí? Y lo que se generan, no sé si alguna vez vieron, ¿sí? Los pulgones así, que se llaman momias de pulgón, ¿sí? Estas son pulgones que fueron
infectadas por Aphidius, ¿sí? Lo que hace esta mosquita es inyectarle los huevos, y los huevos eclosionan las larvas y se morfan a la mosquita blanca, ¿sí? Que es al pulgón, ¿no? Después, bueno, acá hay algunas fotos, ¿sí? Se ven así. Estos ya están muertos, ¿sí? No son más, son pulgones que están parasitados, ¿sí? Después hay estos que son moscas, ¿sí? Parecen abejitas, pero son moscas también. Sírfidos, ¿sí? Hay varios sírfidos que también se usan bastante como control biológico, que la larva del sírfido en realidad es la que se morfa al pulgón, ¿sí? No es este estadio, sino la larvita que deja, ¿sí? Y lo que tienen de bueno los sírfidos es que además son polinizadores, ¿sí? Entonces, en su estadio adulto son polinizadores y en su estadio larvario se alimentan de pulgón. Entonces, los sírfidos son divinos. No sé si los vieron alguna vez. En general, uno cuando tiene flores, si prestan atención, está lleno de sírfidos, ¿sí? Que son moscas. Son muy bonitas porque parecen abejitas en realidad. Y tienen una doble función benéfica, digamos, para nosotros, ¿no? Para las plantas. Son polinizadoras y son también predadores. Después están las vaquitas, ¿sí? Las conocidas, que son depredadores de áfidos, ¿sí? De ácaros también, de larvas de moscas, de cochinillas, ¿sí? Hay un montón distintas. En general, tienen un montón de estadios, ¿sí? Los distintos estadios son más o menos predadores, ¿sí? En general, este estadio suele ser bastante más predador que, por ejemplo, el adulto, ¿sí? El adulto no suele ser tan predador como los estadios larvales anteriores. Aunque depende del caso y la especie, puede ser más o menos, ¿sí? Pero bueno, también se utilizan bastante las vaquitas de San Antonio, como decimos. Después para los trips están los orius, ¿sí? O para la mosca blanca se usa bastante Tupiocoris, ¿sí? Y después hay un montón más, ¿no? Estos que yo les nombro son en general los que más se utilizan como control biológico, ¿sí? Que se suelen liberar, ¿sí? Comprar y liberar para zafar de alguna plaga, ¿sí? No sé si tienen alguna duda. ¿Van bien? No, perfecto. No, profe, todo bien. Las últimas interacciones benéficas que vamos a hablar es de los polinizadores, ¿sí? Esto lo voy a pasar muy rápido porque en general es algo que conocemos bastante, ¿sí? También tenemos polinizadores que son especialistas y otros que son generalistas, ¿sí? Y de vuelta, hay algunos que polinizan una diversidad de plantas distintas, un montón de flores distintas. En general se cree que las plantas que son dioicas son más bien de tener sistemas más generalistas, ¿sí? Las dioicas son las plantas que tienen un solo sexo, digamos, o son femeninas o son masculinas, ¿sí? Entonces, o tienen flores femeninas o tienen flores masculinas y hace falta que algún polinizador las cruce porque si no, no se van a cruzar, ¿sí? En cambio, las hermafroditas son las que tienen ambos sexos en la misma flor, ¿sí? Entonces muchas de esas se autopolinizan, por ejemplo. Y entonces, en general, las dioicas suelen tener sistemas más generalistas, ¿sí?
porque dependen mucho de los polinizadores, entonces hay un montón de polinizadores que las polinizan. Los especialistas, bueno, son las que necesitan polinizadores más especializados, ¿sí? Y entonces ahí uno tiene, cuando tenemos plantas, tenemos menor pérdida de polen, ¿sí? Porque solo va a ese tipo de planta, ¿sí? ¿Y cuándo es pérdida de polen? Bueno, si yo tengo un bicho que va a la flor de una especie y después va a la flor de otra especie, bueno, probablemente el polen de la primera especie lo deja en la segunda especie, y eso no va a generar, si son especies bien distintas, digamos, y no generan híbridos, no va a generar nada, ¿sí? No, se pierde ese polen, ¿sí? Entonces la pérdida de polen tiene que ver con eso. Cuando los polinizadores son especialistas, la estrategia que se termina asegurando las plantas es que, bueno, tienen más chance de que venga un polinizador que haya estado en otra planta de la misma especie, ¿sí? Pero por otro lado tienen menos capacidad de encontrar dos plantas, ¿sí? Es todo un juego de distintas cosas. Acá hay algunos ejemplos de polinización de especies, ¿sí? Polinizadores no hablamos de eso, a ver, ¿vienen ahora o...? Hay distintos tipos de polinizadores. Bueno, ahora creo que algo dice. Acá, por ejemplo, tenemos distintos ejemplos de flores que solo son polinizadas por una o dos especies de abeja, ¿sí? O como estas flores, o polinizadas solo por un tipo de mariposa, ¿sí? Que tiene una lengua muy larga, ¿sí? Y después acá hay ejemplos de más generalistas, ¿sí? Qué sé yo, en general las aves suelen ser bastante más generalistas, ¿sí? Los cactus suelen tener polinizadores más generalistas, ¿sí? Los polinizadores utilizan distintas características de flores, ¿sí? Para reconocer, y hay distintas características, y hay una especie de coevolución, ¿sí? Entre las flores y el polinizador, ¿sí? Durante los millones de años de evolución que han ocurrido en la Tierra, fueron coevolucionando, ¿sí? Se fueron seleccionando ciertos polinizadores para ciertos tipos de flores, ¿sí? Entonces, ¿y qué es lo que producen qué características de las flores? El olor, la forma, el tamaño, el color de la flor, ¿sí? Son señales para el polinizador, ¿sí? Que les permite localizar, ¿sí? Dónde hay polen y néctar, ¿sí? Y poder diferenciar los distintos tipos de flores, ¿sí? Y después la morfología de la flor, ¿sí? Muchas veces restringe a los polinizadores, ¿sí? Y muchas veces los polinizadores no llegan, ¿sí? al néctar por el tipo de flor que tiene y el aparato bucal que tiene el polinizador, ¿sí? Entonces, estas son cuestiones más evolutivas, que hay una especie de convergencia, ¿sí? De rasgos florales que están bastante limitados a veces por la filogenia, ¿sí? Entonces, distintas familias de plantas, ¿sí? Tienen tipos de flores, ¿sí? Muy parecidos, ¿sí? A veces tipo campanita, bueno, está bastante restringido a veces por la filogenia de la planta, ¿sí? Profesora, Sí. con respecto a esto, quería agregar que vi que hay una planta que da unas flores en las zonas de Colombia, ¿no? Zonas tropicales, que es tan rara la morfología de la flor que solamente una polilla, un tipo de polilla puede polinizarla.
por la forma del aparato bucal de esta, ¿no? Otro insecto no puede llegar a polinizarlo. Claro. Es Bueno, una rareza, pero bueno. sí, eso sería como el caso ahí de bien especialista. Hay algunas Claro, plantas que son solo una especie eh, llega a polinizarlas. claro, sí. La desventaja que tiene eso, bueno, que tal vez tiene mucho menos polinizadores, pero la ventaja que tiene es que, bueno, se asegura la flor de que la planta se asegura que si va a venir un polinizador, va a venir un polinizador que vino. Hay altas chances de que venga con polen de la misma especie. Y entonces, todo tiene su pro y su contra, ¿no? Pero bueno, sí. Hay un montón de cosas, ¿sí?, que tienen de características medias generales, ¿sí? Que tiene que ver con los colores de las flores, la forma de la flor, ¿sí? Hay flores que imitan pájaros incluso, ¿sí? Y entonces los pájaros van por la fisonomía de la flor, ¿sí? Hay un montón de cosas distintas, hay un montón de cosas rarísimas. Hay flores, bueno, las de estas que tiran olor a carne podrida. Las moscas van pensando que hay carne ahí. Y entonces las moscas, en algún punto las engañan, porque las moscas no reciben, no consiguen carnes, no consiguen polen, ¿sí? No consiguen néctar, perdón, pero se llevan el polen, ¿sí? Hay un montón de estas cosas así muy particulares, ¿sí? Hay cuestiones que tienen que ver con lo que se llaman las guías florales, ¿sí? Muchas cosas que se ven, que nosotros no vemos, que son, por ejemplo, ultravioletas, y los insectos sí ven, ¿sí? Y que tienen ciertas cosas, ciertas que se llaman guías, porque cierto formato que hace que un bicho que puede ver en esos colores pueda ir a la flor, ¿sí? Nosotros no vemos esas cosas, sí vemos las que son visibles, ¿sí? Hay un montón de cosas visibles, pero hay un montón de cosas que son en colores que no vemos, como el ultravioleta, ¿sí? Después la presencia de nectarios, ¿sí? Los nectarios son una recompensa, ¿sí? Las plantas, muchas plantas producen néctar, ¿sí? Y el néctar es bastante costoso para la planta, ¿sí? Para la flor, energéticamente costoso. Pero bueno, ¿para qué producen el néctar? Para que vengan los polinizadores a comer el néctar y así se lleven el polen, ¿sí? Después los polen tienen distintas características, algunos son más grandes, otros más chicos, son más pegajosos, menos pegajosos, ¿sí? Y entonces hay un montón de características, ¿sí? Los colores, los olores, ¿sí? Un montón de cosas que hacen que distintos tipos de insectos, ¿sí? Por ejemplo, las abejas suelen ir mucho por los colores, ¿sí? Bueno, las moscas a estas que tienen olor a carne podrida, las que son más tipo campanita, la flor, es que necesitan un aparato bucal muy largo, suelen ser plantas polinizadas por mariposas, ¿sí? Que tienen un espolón muy largo y llegan. Sí. ¿Sí? No sé. Los colibríes también suelen ir a las flores que son más tipo campanita, ¿sí? Porque también tienen un piquito largo. Después los escarabajos suelen ir más a flores que no tienen tanto color, pero que tienen un aroma más bien fuerte, ¿sí? Las flores bien abiertas, ¿sí? Porque son distintos tipos de bichos que tienen distinta estructura, ¿sí? Hay polinizadores que no son insectos, ¿sí? Hay polinizadores que son, por ejemplo, aves, ¿sí? Murciélagos o colibríes, ¿sí? Algunos son, como estos, son zarigüeyas, ¿sí? O ratoncitos a veces también, ¿sí? Que pueden ser polinizadores de varias especies, ¿sí?
hay una diversidad bastante grande dentro de los polinizadores, ¿sí? Y muchas veces tiene que ver entonces con estas cuestiones de estímulos, ¿sí? que reciben, ¿sí? Con los colores o con un montón de otras, o con los olores o con las formas, que los polinizadores van en general sabiendo que van a obtener alguna recompensa, ¿sí? Como es el néctar, y se llevan el polen por estar ahí, ¿sí? No es que ninguna va a polinizar, digamos, no es que los polinizadores van buscando el polen para polinizar a las plantas, no, van buscando alguna recompensa que les dé la planta, que suele ser un néctar, y eso hace que se llenen de polen y que lleven entonces el polen a otra flor, ¿sí? Y se logra así un aumento de la variabilidad, ¿sí? Porque a veces muchas plantas se autofecundan, ¿sí? Luego la fecundación con polinizadores lo que genera es que, aunque se pueda autofecundar una flor, genera que haya interacción entre distintas variedades y que haya un aumento de la variabilidad, ¿sí? Siempre es bueno aumentar la variabilidad, porque permite que la descendencia tenga un montón de mayores variabilidades que pueden ser con mejores o peores, pero puede haber cruzas que generen mejores condiciones, especies que tengan mejores capacidades para adaptarse a distintos ambientes, ¿sí? Entonces, los estímulos son un montón distintos, color, el olor, ¿sí? De distintas especies, las formas, ¿sí? Y bueno, esas son, acá hay otros ejemplos de otros vertebrados, ¿sí? Esta es una especie de gecko que también poliniza, ¿sí? Acá los lemures también polinizan algunos cactus. Acá tenemos los murciélagos que polinizan también varias plantas, ¿sí? Un montón de ejemplos distintos de polinizadores, ¿sí? Pero bueno, los pongo acá porque también